Ahora sí. Bueno, vamos a empezar entonces con el estudio número 14 que escribe Pablo al, a la iglesia en Filipos, ¿no? A los filipenses. Entonces hemos estado ya compartiendo un poco acerca de esta carta. Estamos en el capítulo 4 ya, en realidad. Hoy día vamos a trabajar la última parte de todo este estudio y permítame compartir la pantalla. Un momentito. Sí, para todos los hermanos que van a poder ver el estudio después, eh, que lo vamos a transmitir a través de las redes sociales de la iglesia después. Bueno, entonces, antes de empezar nuestro estudio número 14 de la carta de Pablo a los Filipenses, permítame orar un momento y empezaremos con el estudio. Señor, esta mañana queremos agradecerte. Porque a pesar del clima, Señor, y a pesar de que la situación sanitaria nuevamente está afectando, Señor, a nuestro país, podemos continuar, Señor, reuniéndonos, viéndonos de manera virtual, Señor, gracias por la tecnología. Y queremos pedirte, Señor, que esta mañana, así como todas las veces que abrimos tu palabra y la estudiamos, tú nos ayudes a tener la comprensión de la misma, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y que lo que recibamos esta mañana también sirva de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, voy a pedir a los hermanos que están en la sala, por favor, si pueden siempre apagar sus micrófonos para que podamos tener, bueno, ahora sí, el desarrollo de todo el estudio. Hoy día vamos a estudiar la última parte, Filipenses 4 del 10 al 23. Lo vamos a dividir en tres pequeñas partes. Y vamos a leer primero versículos del 10 al 14. Dádivas de los filipenses. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, y si, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. En el estudio anterior, ya Pablo nos había hablado un poquito acerca de algunos personajes como Evodia y Sintique, estas dos hermanas, y no había sido un tema muy fuerte en la carta, no era algo en lo que él quería ahondar, ¿no? Entendíamos que habían diferencias y siempre van a haber diferencias entre los hermanos de la iglesia, a veces por el servicio, a veces por una posición, y no es algo que debería a nosotros quitarnos la alegría de poder ser parte de la familia en Cristo. Y empieza el versículo 10 diciendo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Algo importante es que Pablo está agradecido y parte de esta carta es una respuesta de gratitud hacia los filipenses, ¿no? ¿Por qué está agradecido Pablo? Pablo está agradecido por la ayuda de la iglesia de Filipos, pero no por el dinero solamente, sino por su preocupación de los filipenses, por sus oraciones. Y recuerden que la iglesia de Filipos había enviado a su propio pastor, a Epafrodito, que había llevado una ofrenda económica para Pablo allá visitándolo en la cárcel. También cabe recalcar que Epafrodito había enfermado, ¿no? Entonces, dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor. Algo muy importante del gozo no es que una persona pueda sentirse feliz en situaciones adversas de la noche a la mañana, ¿no? Esto es algo que Pablo va a recalcar mucho en su carta, pero todas sus emociones están ligadas a su relación con Cristo. Por eso dice, en gran manera me gocé, pero este gozo no es un gozo natural en las personas, sino este es un gozo que está centrado en su relación con el Señor. Me gocé en el Señor. Y van a notar que en la carta hay muchos versículos donde él menciona en Cristo, en el Señor. Entonces,
¿De qué está hablando? De que no es él solamente el que se siente feliz por la situación, sino que hay algo en su relación con el Señor que hace que Pablo pueda sentir este tipo de emoción. En gran manera me gocé en el Señor. Continúa el versículo diciendo, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esto ha sido muchas veces criticado esta parte porque dice de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Algunos que leen sin entender el contexto, tal vez podrían decir como que Pablo se está quejando, ¿no? Como si se estuviera quejando y diciendo, ah, por fin se acordaron de mí, ¿no? Pero en realidad no ese es el tenor, no ese es el sentir de esta frase. Dice de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. La palabra revivido aquí en este versículo o este término significa florecer de nuevo. Pablo está simplemente aclarando que tenía el deseo, ellos tenían el deseo de ayudarlo, pero no habían tenido la oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué había tardado tanto en llegar la ayuda? Dentro de un momento les voy a explicar qué es lo que había pasado, por qué había tardado tanto en llegar la ayuda. No es que la iglesia se había descuidado. Y Pablo va haciendo aclaraciones. Por ejemplo, dice, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No había la oportunidad de enviarle algo. ¿Por qué? Vamos a ir entendiendo esto poco a poco. Vamos al versículo 11. Y Pablo, para cerrar el tema de que esto no es que está reclamándoles, dice, no lo digo porque tenga escasez. Ah, y esto quita toda interpretación de que él se esté quejando o reclamando a la iglesia de Filipos. Él está diciendo, no, no lo digo porque esté mal económicamente, no lo digo porque tenga escasez, no quiero que piensen que les estoy reclamando. ¿Por qué? Dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El contentamiento. Pablo tuvo que aprender el estar contento. Esto no es natural de la humanidad, tener contentamiento en situaciones adversas. Pero en la vida cristiana, y Pablo lo confirma con esta carta, esto es algo que un creyente va a aprender. Es un proceso en el cual tú entiendes de que tengas o no tengas, haya o no haya, estés aquí o allá, todo está en manos del Señor. Cuando uno empieza a vivir su vida cristiana, aprendiendo a contentarse en las diferentes situaciones que les toca vivir, pues se amarga menos. Esto es un constante aprendizaje. Por ejemplo, tenemos el caso de Job. Tal vez Job es uno de los casos más interesantes en la Biblia de cómo una persona puede llegar a ese nivel de contentamiento, de sumisión, de dependencia del Señor. Job, recuerden que escribió, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:19, 20 creo. Entonces, si se dan cuenta, este mismo proceso, Pablo está metido en el proceso y Pablo dice, he aprendido a contentarme. Esta palabra contentamiento es una palabra que era muy común utilizar, ser utilizada por los filósofos estoicos. Este término se traduce como contento, pero esta era la meta de la filosofía de los estoicos, era el distanciamiento desapasionado de los asuntos de la vida. Para los estoicos, contentarse era parte de su autosuficiencia. Entonces ellos decían, la meta de la vida es aprender a ser feliz por ti mismo. Entonces parte de la filosofía de los estoicos, ¿no? Hemos hablado de los estoicos en otros estudios también, pero Pablo no está utilizando la filosofía estoica, porque Pablo, su contentamiento, y es bueno revisar una vez más el versículo 10, no está en base a yo soy feliz porque decido ser feliz. Si ustedes recuerdan el versículo 10 y nos los aclara muy bien Pablo, Pablo está diciendo, me gocé en el Señor. Mi alegría, mi gozo, mi contentamiento no está basado en lo que yo puedo lograr como persona. Mucha gente busca la satisfacción personal, sí, pero busca la satisfacción personal en base a la autosuficiencia. Y tenemos un montón de escritores que seguramente ustedes han escuchado en algún momento, muchos de ellos muy famosos, que trabajan mucho en la superación personal.
¿no? Que la gente va a vivir feliz cuando decida ser feliz, ¿no? Y tenemos ahí Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Miguel Ángel Cornejo, muchos otros autores que trabajan mucho en la autosuficiencia de las personas. Es una filosofía muy interesante que no es tan antigua como ustedes crean, es bastante moderna, esto del contentamiento desde un punto de vista estoico. Volviendo a la Biblia, hay que recordar que el creyente no es feliz porque lo tiene todo, sino es feliz a pesar de que tenga o no tenga. Eso es una forma de ver la vida muy diferente. Dice Pablo, cualquiera sea mi situación. El concepto teológico de la satisfacción cristiana también se encuentra en otros pasajes. Por ejemplo, tenemos Segunda de Corintios 9:8, Primera Timoteo 6:6 al 8, Hebreos 13:5. Es importante revisar estos pasajes. A ver, aquí creo que tengo una de las espadas que nos va a servir. Vamos a revisar uno de estos, ¿ya? Pero siempre se los dejo ahí como más referencias para que ustedes puedan revisar de que estos pasajes, estos conceptos que estamos viendo, no solamente son de un lugar, sino tenemos referencias en otras partes de la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8, escuchen lo que dice Pablo: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué está diciendo? Dios es poderoso. Dios no te va a hacer faltar. Pero recuerda una cosa, Él te va a dar lo suficiente. Y lo suficiente para ti debería llevarte a un contentamiento, a una satisfacción. Querer por demás se llama codicia. Querer por debajo sería una falsa humildad. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Vamos al versículo 12. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo nos está explicando su filosofía de vida, que está basada íntimamente a su relación con el Señor. Me gozo en el Señor, recuerden. Pero ahora Pablo está explicándonos cómo es que ha llegado a este proceso de aprendizaje de satisfacción en la vida. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Aquí hay dos enfoques. Los dos sé vivir humildemente, sé tener abundancia, son indicativos perfectos activos. El primer término es traducido como menos de lo que necesitamos para la vida diaria. Sé vivir teniendo menos de lo que se necesita para la vida diaria. Y el otro sé significa sé tener mucho más de lo necesario para la vida diaria. Ahora, hay que recordar algo. Pablo, por ser fariseo, ya hemos visto en el capítulo 3 el currículum de Pablo, ¿no? Como ciudadano romano, como fariseo, el linaje y todo lo que, aparte de que se destinaba dinero para la función que él ejercía, ¿no? Él perseguía cristianos. Él tenía mucha formación militar para esto también. Entonces, era un hombre que sabía de los placeres de la vida, de lo que es tener, pero también al dejarlo todo, y se acuerdan de Filipenses 3, todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo. Entonces, Pablo experimentó los dos lados de la moneda. Pablo dice, sé lo que es vivir con menos de lo necesario, pero también sé lo que es tener abundancia. Hay dos peligros, hermanos, a los cuales los creyentes nos enfrentamos en nuestro estilo de vida cristiano. Una es la pobreza y otra es la riqueza. ¿Y por qué digo que son peligros? Porque muchas veces estas situaciones, que no solo tienen que ver con la economía, sino con el estado mental en las que las personas se encuentran cuando están en estas situaciones. ¿Usted ha querido hablar con una persona de escasos recursos acerca del Evangelio? Tal vez le va a escuchar, pero tal vez su estómago suena más fuerte que las palabras que usted le quiere decir. Es lo mismo que en la educación. Alguien decía, si quieres educar a alguien, primero llena su estómago. Entonces, tenemos polos muy interesantes de los cuales tenemos que tener cuidado. La riqueza puede ser algo que nubla la esencia de la vida cristiana. Y la pobreza puede ser un obstáculo que impide ver la belleza de la vida cristiana. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. El autor menciona algo muy interesante respecto a tener y no tener.
Proverbios 37 en resumen dice, y lo puede buscar en su casa, no me des mucho, no me des mucho, porque me voy a olvidar de ti. Tampoco me des poco, porque si me das poco, entonces voy a empezar a blasfemar y a quejarme. Y estos son los peligros de la vida cristiana. Tener mucho puede hacer que nos olvidemos del Señor. Tener muy poco puede ser que sea un motivo para empezar a quejarnos de Él. Y Pablo dice, he estado en estos dos ambientes. Sé lo que es estar en ambos polos. ¿Y esto para qué me ha servido? Dice Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Esta palabra enseñado se traduce literalmente como he sido puesto en marcha. No es un conocimiento teórico. Es como cuando usted aprende a conducir. ¿Usted ha aprendido a conducir alguna vez? Todas las clases teóricas a uno le pueden dar para aprender a conducir, ¿verdad? Que fíjate el retrovisor, que acomoda bien, tus pedales, todo teóricamente es bellísimo, pero uno no va a aprender a conducir hasta que no ponga en movimiento el auto y estés frente al volante. Entonces puedes decir que realmente estás aprendiendo. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Uno puede conocer teóricamente muchas cosas. Solamente vamos a saber de qué estamos hechos cuando vengan las pruebas, las dificultades o los extremos como la riqueza o la pobreza. En todo, dice Pablo, y por todo he sido puesto en marcha. Así para estar saciado, dice Pablo, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y ahora vamos a entrar al versículo 13, que tal vez es uno de los versículos más conocidos. Una pequeña acotación. Pablo está afirmando que aprendió por la experiencia y por la teología que el verdadero secreto de la felicidad se encuentra en Cristo, más que las circunstancias. ¿Se ha dado cuenta? Parece que estuviera hablando de que estuve bien, estuve mal, he tenido, no he tenido, riqueza, pobreza, pero todo tiene un origen. Y Pablo dice, me gozo en el Señor. Así empezó. Entonces Pablo está diciendo, todo lo que he aprendido, lo he aprendido por mi relación con Cristo. Eso es más importante que las cosas que he vivido en mi vida, tener o no tener. La felicidad se encuentra en la relación que podamos tener con el Señor. Usted no sabe la cantidad de gente que conozco que teniendo dinero, no es feliz. O gente que teniendo poco tampoco es feliz. Y uno diría, no diría ser pobre pero feliz. No, no necesariamente la felicidad no radica en las cuestiones materiales, que pueden ser pasajeras. Un día podemos tener y al día siguiente no tener nada. Hay gente que ha trabajado mucho y de la noche a la mañana lo despidieron y todos sus sueños se cayeron. Entonces, no podemos enfocar nuestra vida solamente en lo material. No estoy diciendo que no son necesarias las cosas materiales, pero la esencia de nuestra satisfacción no está en tener, sino en la relación con Cristo. Y por eso tal vez el versículo 13 es uno de los versículos más conocidos en toda la Biblia, muy mal aplicado, muchas veces muy mal interpretado, porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si aislamos este versículo del contexto, entonces vamos a hacer una muy mala aplicación. ¿Qué es todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Quiso decir literalmente todo? O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La misma referencia o la misma pregunta podríamos hacernos cuando revisamos Primera de Corintios 10:23 o Primera de Corintios 6:12. Los dos pasajes son muy similares porque en pocas palabras dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. El versículo, capítulo 6 versículo 12 de Segunda de Corintios dice, todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar. Entonces, Pablo está diciendo, uno diría, todo me es lícito, o sea, todo me es permitido. Haríamos la misma pregunta que con este versículo. ¿Realmente todo me es permitido? No. Hay que entender este todo dentro del marco, dentro del contexto de lo que Dios ha dicho que se puede o no se puede hacer. Dentro de ese marco, todo me es lícito. Por ejemplo, si alguien diría todo me es permitido, entonces podrías hacerme un piercing y perforarme el ombligo. ¿Podría fornicar? No, no puedes. Un poquito. No, no puedes. ¿Por qué? Porque Dios ya estableció que esas cosas no están permitidas. Tenemos por lo menos un decálogo, ¿verdad?
tenemos los 10 mandamientos, algo que nos da una guía de lo que Dios dice no, y tenemos la Biblia que nos dice esto sí. Entonces, dentro de ese marco, podemos entender esta palabra, todo. Por supuesto, no se refería a cualquier acción que uno pueda realizar, fuera esta apropiada, prudente o imprudente. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo puedo en Cristo dentro del contexto que está hablando. ¿De qué está hablando? De contentamiento, de felicidad, de gozo. He aprendido, dice Pablo en el contexto que acabamos de leer, a contentarme en la vida. Este todo lo puedo en Cristo está hablando de eso justamente. Él me da la fortaleza para que yo pueda encontrar contentamiento en las situaciones que me toque vivir en la vida. Ese es, esa es la interpretación correcta de este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, es decir, unido a Cristo, en el contexto de la voluntad de Cristo para mi vida, que me fortalece. Esta palabra fortalece no es una palabra que se utiliza para una acción en un momento específico. Les doy un ejemplo. La gente utiliza este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué situaciones? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, un joven tiene un examen final y entonces dice, hoy no he estudiado mucho, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la gente está aplicando el versículo como que con este versículo Dios te va a fortalecer en ese momento y tú vas a poder lograr lo que tú estás pensando en esa situación. Para una carrera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero adelgazar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero volver con mi ex, todo, o sea, la gente empieza a utilizar el versículo como una pequeña cábala para tener fortaleza en situaciones adversas y están equivocados, porque el versículo no está diciendo que Dios te o que el Señor te va a dar fortaleza para que logres cruzar la meta en primer lugar, sino el contexto del versículo está diciendo que el Señor te va a dar la fuerza para que aprendas a contentarte cualquiera sea el resultado de lo que vayas a hacer. Y la palabra fortaleza o fortalece en el original se traduce como Él continúa fortaleciéndome todo el tiempo, porque todo el tiempo seguimos aprendiendo. ¿Tenemos que ser fuertes? Sí. En la vida cristiana, la gente que quiere ser fuerte tiene que alistarse para la batalla. Si quieres aumentar tu relación con el Señor, tu fe y todo eso, Santiago nos deja muy en claro, dice en Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿cómo es que los creyentes crecemos y nos fortalecemos? A través de las situaciones que nos toca vivir. Y Pablo confirma esto diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me dará la fuerza para aprender a contentarme cualquiera sea mi situación. Con toda seguridad, esto no significa que Él coloca en nosotros un poder ilimitado, ¿no? De hacer lo que queramos, como esa cábala de todo lo puedo en Cristo que me fortalece para cualquier cosa. No, Él es el que nos proporciona las fuerzas, el que nos capacita para cumplir todo aquello que está previsto en su voluntad, recuerden, en Cristo, para nuestra vida. Desafortunadamente, muchas personas toman este versículo fuera de contexto y lo utilizan como para reforzar una mentalidad triunfalista o de supercristiano, en lugar de ver que la fuerza de Jesús en la vida de Pablo era evidente en su habilidad de contentarse cuando él padeciera necesidades. Es bonito ganar y es bonito motivarse, pero el versículo no está para motivarte a que tú logres el primer lugar. El versículo está para que aprendas a contentarte, cualquiera sea el resultado. Vamos al versículo 14. Dice el versículo 14, sin embargo, dice Pablo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Estos creyentes compartieron con Pablo en la propagación del Evangelio. Recuerden Hechos capítulo 16. Eh, Pablo había tenido que salir de Filipos
Y ahora me van a entender algo. 2 años le perdieron el rastro. 2 años no supieron de Pablo. Y es por eso que tal vez la ayuda tardó en llegar. Pero Pablo dice, ustedes estuvieron conmigo en mis tribulaciones. Ustedes participaron conmigo en todo lo que me tocó vivir. Estos filipenses, como dice Santiago 1:22, no solamente fueron oidores de la palabra, fueron hacedores de la palabra. Y solamente cuando eres hacedor de la palabra, tienes la capacidad para entender la obra que se hace dentro del ambiente cristiano. Lo apoyarás orando, ofrendando, oyendo, capacitándote, cualquiera de las formas, participas de la obra. Y Pablo dice, ustedes hicieron bien, participaron conmigo en mi tribulación, estuvieron conmigo en los momentos difíciles. Uno diría, pero Pablo, no corrimos junto contigo cuando huías. No, pero el hecho de orar por estos hermanos que predican, el hecho de estar ahí ofrendando, hace que la obra continúe. Es una forma de participar y Pablo dice, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Bueno, vamos a la segunda parte. Filipenses 4 del 15 al 20 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo continúa, dice en versículos 15 y 16, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo fue muy renuente en aceptar contribuciones financieras. Tenemos muchos pasajes. Uno diría, ¿no será que Pablo se estaba como que aprovechando, digamos, de que la gente quiera apoyarlo? Pues tenemos aquí un marco muy interesante de versículos que les animo a que revisen en su casa. Yo voy a revisar uno con ustedes, pero van a ver cuál es la actitud de Pablo frente a este tipo de situaciones donde la gente quería apoyarlos. Uno de los que más me gusta, Primera Tesalonicenses, por ejemplo, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 al 9. A ver, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Escuchen lo que dice. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarlos no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Hermanos, nosotros no vivimos de balde, no queremos ser una carga, no queremos que nos mantengan. Trabajamos, dice Pablo. Y mire, le estoy dando ahí una serie de versículos ahí, porque hay mucha gente por ahí que piensa que invertimos nuestra vida en la predicación o en el servicio al Señor, pues debíamos estar tal vez de brazos cruzados esperando que la gente nos dé ofrendas. Pero Pablo es un gran ejemplo de esta actitud y dice, hermanos, no queremos ser una carga. Nos han visto trabajar y vamos a trabajar. Pablo fue muy renuente a aceptar contribuciones financieras. Sin embargo, cuando la contribución está llena de amor, hay muchas iglesias que dirán, amamos a nuestro pastor, pero tal vez ni se ocupan de él. Un dato interesante, durante la pandemia, en lo que a mí respecta y en mi testimonio que puedo dar,
por lo menos unos 5 pastores han quedado sin ofrendas durante el tiempo de pandemia. Muchas iglesias ya no ofrendaban porque tal vez no podían reunirse, pero también se olvidaron de su pastor. Muchos pastores se los he encontrado de taxistas o dedicándose a una actividad completamente diferente, porque no tenían para subsistir. La iglesia de Filipos es un ejemplo muy interesante, porque Pablo utiliza este versículo 15 y 16 para decirles, ustedes participaron conmigo, no me dejaron solo. Aún cuando estaba en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Por el relato del libro de Hechos, capítulo 16, 17, sabemos que Pablo tuvo que abandonar Filipos de una manera repentina, ¿verdad? A pedido de autoridades de aquella ciudad. Estaban por atacarlo en esa localidad. La gente quería apedrearlo y darle muerte. Tuvo que continuar su viaje, entonces se dirigió a Tesalónica, donde nuevamente se enfrentaría con problemas. En estas situaciones, como relata este versículo, nadie estaba ayudando a Pablo, solamente la iglesia de los filipenses. Versículo 17. Pablo quiere aclarar. No estoy buscando con lo que acabo de decir dádivas, favores de ustedes. No les estoy diciendo no se olviden, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que busque, sino que busco otra cosa. Este término en griego es muy fuerte y es usado 2 veces para demostrar los sentimientos ambiguos de Pablo acerca de su acción de gracias por el regalo y que sin embargo él no estaba activamente buscando su ayuda. Él no está buscando dinero. Él está buscando algo más excelente. Dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esta es otra metáfora comercial. La abundancia, ¿se acuerda? Se refiere a los intereses que acumulamos. La palabra en griego es un término bien económico, ¿no? La abundancia está más allá de lo que habíamos acumulado, es un superávit, ¿no? Un interés acumulado. Fueron depositados en la cuenta de otro. Dar el evangelio causa resultados en bendiciones del evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú predicas el evangelio, estás bendiciendo la vida de una persona. Los intereses son incalculables. Basta con que prediques a una persona, podría ser que se alcance una familia y posiblemente a toda una generación. Por eso es tan importante el cuidado, por ejemplo, de los niños. Si un niño, si un niño se decepciona del evangelio porque le hemos dado un mal ejemplo, por ejemplo, porque sus papás eran cristianos y dieron un mal ejemplo, podríamos estar dañando toda una generación. Tendríamos que esperar unos 40 años para que una persona le hable y la siguiente generación pues pueda entender lo que realmente es el evangelio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pablo dice, no estoy buscando yo dinero, lo que estoy buscando es que haya un efecto de lo que predico en ustedes y ese efecto yo no lo voy a controlar, va a ser algo que tiene intereses. El resultado es inmenso. Versículo 18. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Aquí viene la parte del informe. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este es otro término de negocios para un recibo de un pago en su totalidad. El término se traduce también como ampliamente abastecido. Todo lo que me han mandado, hermanos, lo recibí. Estoy ampliamente satisfecho. Gracias por todo, está diciendo en pocas palabras. Estoy lleno. Recibí de Epafrodito lo que enviasteis. Es bueno que Pablo haga esta aclaración. Es bueno tener las cuentas claras. Es bueno saber que lo que tú has dado a la iglesia está siendo utilizado correctamente. Sí, mucha gente, por ejemplo, tiene esto de qué hacen con el dinero en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Muy buena pregunta, ¿no? El pastor se lo está gastando o se ha comprado un nuevo auto. ¿Qué hacen con el dinero en la iglesia? Es por eso que las iglesias, hermanos, también tienen que buscar ser transparentes en el manejo económico. Pablo no está dando una clase de economía, pero Pablo está simplemente haciendo una aclaración importantísima. Hermanos, todo llegó bien. Estoy dando un informe de esto. Recibí todo lo que ustedes enviaron. Estoy ampliamente abastecido, satisfecho. Olor fragante y sacrificio, acepto, agradable a Dios. Dice, esto vino de una metáfora del Antiguo Testamento, de un sacrificio aceptado sobre el altar de los holocaustos. Ya está utilizando una metáfora. ¿Por qué?
Interesante revisar Hechos 29-18. Por el tiempo no lo vamos a ver, Levíticos 1 al 9. ¿Cómo eran los sacrificios? ¿Ya? Interesante porque el animal que iba a ser sacrificado, y se los dejo ahí de tarea para que ustedes lo puedan leer, tenía ciertas características y le echaban cierto tipo de aceites aromáticos, todo eso, tenía que, emitía un olor fragante, el sacrificio para Dios. Este mismo tipo de metáfora se utiliza Pablo en 2 Corintios 2:15, en Efesios 5:2. Nuestro sacrificio por el Evangelio, de la misma manera, tiene que ser agradable a Dios como un olor fragante. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos va a hablar en ese mismo sentido de metáfora, por ejemplo, cuando dice Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Utilizando la metáfora del Antiguo Testamento, donde un animal era amarrado, primero seleccionado, limpiado, amarrado, colocado en el altar, rociado con estos aceites aromáticos y se prendía fuego absolutamente a todo, las entrañas, todo se quemaba. Pablo ahora dice, nosotros somos un sacrificio. La diferencia es que ahora el sacrificio es vivo. Tú tienes que subirte al altar. Tú tienes que servir al Señor. Es una decisión personal. Si tu servicio es como un olor fragante, será acepto, agradable a Dios. ¿Cuándo yo voy a dar un sacrificio al Señor que sea realmente agradable a Él? Si revisas el contexto, cuando aprendas a contentarte, cuando no estés criticando si tu iglesia tiene o no tiene, si son muchos o pocos miembros, si tienen o no tienen dinero, cuando dejes de pensar en lo material y empieces a entender el gozo en el Señor y a vivir en Cristo, entonces todo lo que tú hagas va a ser como un olor fragante, sacrificio acepto al Señor. Versículo 19. Dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto no es una promesa que puede tomarse fuera de contexto y ser aplicado a todos los deseos humanos. En este contexto se refiere a la provisión de Pablo para el ministerio. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte en toda situación, en el contexto de servicio al Señor para el ministerio. Cuando estás sirviendo al Señor, en pocas palabras, escúcheme bien, cuando tú sirves al Señor, Dios va a suplir todo lo que a ti te haga falta. Todo lo que te haga falta, ¿por qué? Tú le estás sirviendo a Él. Y Dios no es deudor de nadie, hermanos. No es deudor de nadie. Él suplirá todo lo que os haga falta, todo lo que os falte. Ahora, cuando dice todo, ahí, hermanos, no estamos hablando solamente de dinero. Muchas veces uno en el ministerio se va a sentir solo. Dios va a suplir tu soledad. Él va a consolar. Muchas veces uno se va a sentir hasta estresado. Dios va a suplir tu necesidad de tranquilidad, de paz, necesidades emocionales, espirituales, familiares, económicas. Dios suplirá todo lo que te haga falta en el contexto en el que tú estás sirviendo a Dios en el ministerio, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay que recordar que todo este capítulo está motivado por la obra de Cristo y todo lo que se logra en la vida cristiana es en el Señor. Otra vez la palabra en Cristo Jesús. Todas las bendiciones de Dios vienen y provienen a través de Cristo, porque si no, seríamos autosuficientes. Y en la vida cristiana, hermanos, nadie debe ser un llanero solitario. Nadie. Versículo 20 dice, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros servimos al Señor, vamos a llegar a un estado, a un punto donde tal vez hasta la gente nos reconozca y hasta nos aplauda. ¿Se acuerdan de los polos, de las cosas de las que tenemos que cuidarnos, riquezas, pobrezas y eso? También tenemos que cuidarnos de la sobreexaltación, de que en algún momento la gente nos vea a nosotros como los artífices y autores de la obra cuando no lo somos. Por eso Pablo termina el versículo 20 diciendo, al Dios y Padre nuestro sea la gloria, que la gloria, dice Pablo, sea para Dios.
Ese fue el deseo de Pablo expresado en muchas ocasiones y circunstancias de su vida. Él sabía que Dios no comparte su gloria con nadie más y él recibirá la honra por todo lo que el apóstol Pablo y los filipenses estaban haciendo. Y esa es la gran lección. Nadie debe creerse una superestrella en la vida cristiana, nadie lo es. Ningún pastor, ningún ministerio, ninguna iglesia, por mayor cantidad de miembros o dinero que tengan, deben creerse que son estrellas. La gloria siempre tiene que ser para el Señor, en todo lo que hagamos. Pablo por eso quiere rematar esta parte diciendo, al Dios y Padre nuestro sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Es un término griego que significa literalmente por siempre. No en este momento, que nos está yendo bien, porque si no nos está yendo bien en el ministerio, para la gloria de Dios también. ¿Entiendes? Si tenemos para la gloria de Dios y si no tenemos para la gloria de Dios, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra amén es una palabra, le he estado buscando bastante. La mayoría de nosotros conocemos que amén significa así sea, así es, así será. Estoy completamente de acuerdo. Por eso decimos amén. Sin embargo, esta es una palabra de origen semita. Entre las posibilidades del origen de esta está la construcción de dos palabras en hebreo. Ani mahim, que significa yo creo, y ma'imim, que deriva de una palabra hebrea, emuna, que significa fe. Así que podemos decir que cuando alguien dice amén, no solamente está diciendo así sea, sino que él está diciendo que las palabras que dice otra persona son parte de su credo, de su fe. Lo que estás diciendo cuando dices amén es yo creo, estoy convencido que lo que la persona dijo es, fue, es y será la verdad. Es por eso que no podemos utilizar la palabra amén para cualquier cosa. Ustedes se han dado cuenta de que a veces hay gente que sube un púlpito y lo primero que dice, amén, hermanos, y todos gritan amén. Y uno pregunta, ¿amén a qué? ¿A qué le estás diciendo amén? Es muy importante que nosotros cuando escuchemos a la gente predicar o hablar en un púlpito, veamos madurez. Muchas de las personas que suben a un púlpito dicen cualquier cosa, amén, hermanos, y la gente grita amén. Y tal vez no es parte de tu credo, no es parte de tu fe. Y es más, no tiene nada que ver relacionado al crecimiento espiritual. Entonces, por eso es que no nos debes revisar en qué contexto alguien está diciendo amén. Amén tiene que ver con credo, con fe, con estoy completamente convencido que lo que has dicho fue, es y será la verdad. A eso debemos decir amén. Por eso hay que revisar a qué le estamos diciendo amén. Para terminar, salutaciones finales. El cierre de la carta. Dice Pablo, saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Saluda a todos los santos en Cristo Jesús. Se utiliza en un sentido corporativo. A todos los creyentes. Ser salvo te convierte en una persona, parte de una familia, un cuerpo, un campo, un edificio, un pueblo. Es imposible ser llaneros solitarios, ¿se acuerdan? En la vida espiritual somos parte de la familia de Dios donde estemos, en el lugar donde estemos. Si hay creyentes, somos hermanos en Cristo. Todos los santos en Cristo Jesús os saludan. Los hermanos que están conmigo os saludan. Había gente que estaba con Pablo. Pablo posiblemente ha estado predicando en situaciones muy adversas. Ya lo hemos visto en Filipos también, encarcelado en otros lugares, predicando a carceleros. No desaprovechaba. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Se acuerdan del pretorio? ¿Se acuerdan de que Pablo pasaba muchas veces parte de su encarcelamiento en una casa de un militar? Se está refiriendo a los sirvientes, los esclavos, los funcionarios de menor importancia en Roma en el servicio gubernamental. Pablo lo que nos está diciendo es que no ha desaprovechado, que si había un carcelero, alguien que le llevaba la comida, algo, les predicaba. Y esta gente se convertía.
El evangelio, hermanos, había invadido incluso el propio personal del emperador romano. Es muy fuerte lo que Pablo está diciendo. Los de la casa de César, aquellos que me están encarcelando, están cumpliendo con su trabajo, pero son creyentes. Es impactante la vida de Pablo predicando en situaciones adversas, a tal grado que la gente que tenía que custodiarlo, muchos de ellos se habían vuelto creyentes. Es posible que esto fue escrito con la propia mano de Pablo, que esta última parte, la salutación, él lo escribió. Tenemos referencias por la misma carta de que no fue Pablo el que escribía muchas de sus cartas, sino otras personas. Él las dictaba, pero posiblemente esta salutación fue escrita con su puño y letra. Muchas de las cartas de Pablo no fueron escritas por él directamente con su puño y letra, sino se las dictaba, ¿no? A otras personas como Lucas. ¿Por qué? Posiblemente, segundo de Corintios 12 nos da una explicación. Pablo es posible que haya sufrido tantos azotes y cosas así que ha tenido problemas de visión. Algunos dicen que tenía una deformación en el rostro o no podía ver bien. Por ejemplo, a los Gálatas, él dice, miren con qué grandes letras les escribo. Entonces, algunos dicen literalmente lo que está diciendo Pablo es que su escritura tiene un impedimento, algo le está obstruyendo poder escribir él mismo las cosas que quiere decir. Entonces, pero en esta parte sí dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludan. Pablo escribió esto posiblemente con su propia puño y letra. ¿Por qué decimos esto? Porque se convirtió en una técnica común para verificar la autenticidad de sus cartas. La mayoría de las cartas de Pablo fueron escritas por un escritor. Ya eso lo vemos en Romanos 16:22. Pero como su sello personal, ustedes van a encontrar esta forma de despedirse en todas sus cartas. Por eso se cree que las salutaciones finales las escribía él mismo. ¿Cómo termina? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cómo empezó la carta a los filipenses? Tal vez esto más, a mí me impacta mucho eh, estudiar, especialmente cómo empieza Pablo. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Escuchen, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo termina la carta? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo no dijo esto para rellenar simplemente el espacio final de su carta. Para él, escuche bien esto, la vida cristiana comienza y termina con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que era apropiado que sus cartas empezaran y terminaran con gracia también. Esta gracia, dice Pablo, sabía que lo que él escribió a los filipenses era algo apropiado para estar de acuerdo. Entonces, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Así fue, así es y así será. Esto es lo que creo. Esto es la verdad. Para concluir, la vida cristiana, hermanos, es un constante aprendizaje y práctica donde es imposible experimentar la voluntad de Dios si no estamos en Cristo. Mientras vivamos la aventura del Evangelio y su efecto en la vida diaria, nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. La relación con los hermanos en Cristo debe llenarnos de gozo. Somos parte de una gran familia. Aun cuando estemos en tiempos de dificultad o en abundancia, no nos olvidemos de algo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Hoy terminamos esta preciosa carta de Pablo a los filipenses. Señor, cuánta enseñanza, cuánto aprendizaje, Señor. Pero que no sea teoría solamente, que podamos, Señor, vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido también. Gracias, Señor, porque la vida tiene sentido cuando mi relación contigo empieza a ser fortalecida.
Señor, oramos por nuestros hermanos que predican tu palabra, por pastores, hermanos en ministerio, Señor, que están dando su tiempo, muchas veces sus recursos, para que la obra continúe. Oramos, Señor, porque les fortalezcas, les enseñes y ellos aprendan a vivir en contentamiento, cualquiera sea su situación. Señor, oramos para que las iglesias sepan cuidar a sus líderes, que no se olviden de ellos, Señor. Gracias por el ejemplo de esta iglesia en Filipos. Gracias por la carta que Pablo les escribió, no solamente agradeciendo, sino enseñando tantas cosas que nos sirven para la vida cristiana. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que ha podido estudiar junto con nosotros. Que sea de edificación para nuestras vidas. Gracias por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con esto terminamos este estudio número 14 y en sí toda la carta que Pablo escribió a los filipenses. Y vamos a cortar también nosotros.